escucharte a ti. Tú eres lo único importante, lo demás. Vos nos contactás, Envías saludos, pedís info, solicitas canciones. Seguimos escuchándote. mensajes 3571 52 50 85. En Facebook somos FM Libertad 95.7 Río Tercero. En Instagram FM Libertad Río Tercero. Sitio web www.iglesiaimpactodefe.com. Bajate nuestra app Radio Libertad Río Tercero. Bienvenidos, ¿cómo están todos aquí en FM Libertad, la 95.7? Te venimos a traer muy buena música. Ahora nos encontramos en el momento de la entrevista, donde vamos a estar entrevistando internacionalmente, por supuesto, a artistas que nos traen su buena música. Y hoy tenemos a unos hermanos, a un dúo de hermanos, que nos van a compartir acerca de su nueva producción musical. El tema se llama Descansar. Lo escuchaste mientras estábamos en la espera aquí para que los chicos vayan entrando, se van acomodando, y te comento algo como para tener una pequeña introducción que yo, bueno, hablando y compartiendo un poquito con ellos, les puedo contar. Ellos son Julio y Diego Rodríguez. Uno está en Bogotá, en Colombia. Bueno, ya le vamos a preguntar puntualmente en qué ciudad está. El otro está en Miami. Y aquí los tenemos con nosotros en nuestros estudios. Bueno, les damos la bienvenida, chicos. Es un gusto enorme tenerlos aquí. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Diego. A ver si los encuentro a los productores que nos pongan los aplausos. Viene con delay el aplauso. Muy bien. Ahí está, bravo. Bueno, qué bueno tenerlos acá, muchachos. Gracias por venir aquí a la radio para compartir con el público su música. No, gracias, Claudio. Mi nombre es Julio. Súper feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, les presento. Un gusto, Julio. Gracias por Hola, llegar. mucho gusto, Diego. Muchas gracias por todo y por la invitación, Claudio. Por supuesto. Bueno, yo estoy en Córdoba, en la ciudad de Río Tercero, en el centro de la República Argentina, bien al sur del continente, ahí en el cono donde empieza a terminar el mundo. ¿Y ustedes dónde están? Julio, ¿dónde estás vos? Yo estoy en Miami, Florida. Miami, Florida. ¿Y vos, Dieguito, dónde estás, querido? Bogotá, Colombia. Ah, muy bien. Bueno, le había acertado. Medio ahí de improviso, pero le había acertado. Qué bueno. Bueno, ustedes como dúo de hermanos, acá presentando una canción, quisiera que nos contaran algo acerca de ustedes como, ustedes como dúo se llaman Letters Worship, que tiene una significancia también muy importante, este nombre que le han dado al dúo que ustedes representan. Cuéntenos acerca de cómo empezaron a cantar juntos en cuanto como Letters Worship. Bueno, nosotros somos hermanos y en algún momento crecimos juntos, y desde que crecimos y conocimos al Señor empezamos a servir a Dios en la música, y desde ahí siempre ha sido nuestra pasión, hacer música para Dios. Y es en el año 2020, en medio de la pandemia, donde empezamos el proyecto oficialmente como Letters Worship, y está inspirado en un versículo que queda en 2 Corintios 3:3, donde Pablo explica que nosotros somos como cartas abiertas escritas por Cristo para que la gente pueda ver nuestro testimonio. Y básicamente lo que queremos hacer con nuestra música es que las canciones que hagamos sean esas cartas abiertas de una manera muy sincera, para que podamos hablar a las personas y que las personas se puedan sentir identificadas con ellas. La pandemia esa famosa que nos aisló por un tiempo del mundo, como que dio de nacimiento a muchísima gente que se inspiró para compartir con el público que no podía salir de su casa, canciones de mucha fe, de mucha esperanza. ¿Ustedes qué fue lo que los llevó dentro de estar dentro de ese momento, dentro de esa época? ¿Cómo ustedes se aunaron? ¿Qué fue lo que los decidió a unirse como Letters Worship? Bueno, obviamente, digamos que mi hermano y yo siempre hemos tenido como un gusto por la música, pero sobre todo, bueno, pero por encima por la música, como la pasión para cantarle a Dios, ¿no? Entonces nosotros antes pertenecíamos a otra banda, también por cosas de viajes y de pandemia, pues la banda no pudo seguir, y mi hermano y yo nos quedamos como, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Será que esperamos, seguimos esperando que algo salga o hacemos algo propio?
Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que habían canciones que nos gustaban mucho en inglés, pero que nadie las traducía, porque no eran de los grupos que, pues, los más conocidos, ¿no? No era de los grupos que más se tocaban en la iglesia. Entonces nosotros empezamos eh, grabando esos covers en español, de canciones que nosotros sentíamos que la letra era una letra muy bonita y con un mensaje muy especial de parte de Dios, pero pues que la gente o de habla hispana no la podía entender, pues porque no todos hablan inglés. Entonces de esa manera comenzamos el proyecto, pero no lo empezamos con la finalidad de ser una banda, sino simplemente comenzamos porque nos apasiona esto, pero ya después, sobre todo con mi hermano, que ahorita él hablará un poquito más, él Ujú. también sintió de Dios como que ya debíamos como empezar a tomar los primeros pasos para empezar a hacer una banda. Ujú, qué bueno. Un poquito también como una especie de servicio a los que nos gusta escuchar las canciones y muchas veces las escuchamos mucho tiempo en inglés y bueno, las traducimos en nuestra mente mientras las escuchamos, pero es difícil que alguien se dedique y le ponga tiempo y dedicación a hacer ese trabajo puntualmente como músico. Hmm. Sí, estas bandas, por ejemplo, no eran tan conocidas porque sí se traducen algunos bandas más famosas, pero estas bandas nos gustaban decíamos que bueno que estas canciones están en español. Son bandas como For King and Country, Ujú. Rain Collective y Nicky Ruiz. Son más o menos las bandas que empezamos a traducir las canciones, que fueron una bendición y que queríamos que la gente, por ejemplo, pudiera nosotros que teníamos una canción, por ejemplo, que se llama El gozo de Dios y, ay, qué bueno, The Joy of the Lord está en inglés y como que qué bueno que la podemos cantar en nuestras congregaciones y no encontramos la traducción, así que nos tocó hacerlo nosotros. Y así Mira, empezamos. vos. Y con los instrumentos veo que también usan mucho el estilo folk, y me decían también que que aplican mucho, ¿no? De pasar del folk del inglés al español. ¿Cómo es esa adaptación que o que le han dado al español desde el folk inglés, que a lo mejor es un poquito, no sé si es más cerrado el inglés cuando se canta dentro del estilo más folk, más country? Pues la verdad, eso se ha sido también como gracias a nuestra familia, sobre todo a nuestra mamá, que digamos que nosotros de pequeños, mi mamá siempre le gustó mucho la música así, entonces nos ponía era puro country, puro Kenny Rogers o con música en inglés, anglo. Digamos que a pesar de que somos colombianos, no somos tan tropicales Ujú. musicalmente, por llamarlo de alguna manera. Muy bien. Pero entonces, muchas de las bandas que nos gustan, o bueno, o que han sido referentes para nosotros son de ese estilo. Y digamos que poco a poco siempre hemos querido como hacer algo diferente, ¿no? No es que el worship esté mal o algo por el estilo, pero siempre dijimos que no queríamos como hacer lo mismo que todo el mundo estaba haciendo, sino que pues si Dios nos ha dado el talento y la oportunidad, de pronto podríamos tocar también otro tipo de música diferente a lo que está sonando. Sin duda, y es lo que estamos viendo. Y hoy llegamos a descansar con este título de una canción muy bella, muy suave, una canción que de alguna forma uno interpreta que está muy preocupado por cosas de la vida. Y entonces, ¿dónde está la paz? ¿Cuándo uno termina de trabajar? Esa es una muy buena pregunta y lo que pasa, y bueno, prácticamente nuestro objetivo con esta canción es hablar de un tema que casi no se habla y es el descanso. Yo viví una etapa de lo que conocemos como burnout o me Ujú. quemé por estar en muchas actividades, por mi trabajo, inclusive muchas actividades en la iglesia. ¿Y qué pasó? Empecé a descuidar mi relación con Dios. Empecé a dejar de orar porque pensaba que estaba haciendo cosas para Dios que estaba pasando tiempo con Él, pero lo que estaba era ocupado. Lo que terminó pasando fue que mi salud empezó a verse afectada y es en ese momento donde Dios nos lleva a mí y a mi esposa, que estamos pasando por la misma situación, a ese pasaje que está en Lucas 10, donde Jesús visita a Marta y a María, y Marta está ocupada haciendo muchas cosas y María decide estar a los pies de Jesús. Y el enfoque de descansar es muchas veces, nos cuesta descansar, pero el descanso se encuentra a los pies de Jesús. Diego, ¿a vos de qué manera también esta canción te representa? Bueno, digamos que los que me conocen, yo no me puedo quedar quieto. Ah, Yo soy, aquí en Colombia decimos el todero.
No sé Ah, si, sí, sí, lo he no sé escuchado, si de sí, sí. pronto han escuchado ese término. Sí, sí. Y pues por mi carácter y forma, yo también en la iglesia donde estábamos antes, estaba en alabanza, estaba en comunicaciones, estábamos en evangelismo, estábamos en muchas cosas. Y digamos que Ujú. personalmente hubo un momento en mi vida que mi vida cristiana no ni siquiera era mirar a Dios, sino era llegar a la iglesia a trabajar, bueno, a trabajar entre comillas. Entonces, digamos que sí, con mi hermano, cuando siempre que hablamos de esta canción, es como recordar un poquito nuestro pasado, porque a veces nosotros creemos que hay que hacer, 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 y descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos pasar tiempo con Él, descuidamos escucharlo a Él, porque a veces en medio de tanto ruido, de tanta cosa, es que nosotros, Dios nos está diciendo como, oye, descansa, oye, no hagas esto, pero en nuestro afán de hacer las cosas y de sacarlas, pues bueno, de hacer todo, pues lo ignoramos sin querer. Entonces digamos que esa canción ha sido como algo muy chévere en el sentido de nosotros que como que cuando ya estamos como ansiosos o con cosas como, oiga, descansemos un ratico, como que también nos ha servido para nosotros mismos decir tomemos un tiempo, pensemos las cosas, oremos y bueno, y también pues hemos visto que es muy importante. Bueno, y ahorita en las redes ha salido un montón de personas hablando del tema que también pues a veces estamos haciendo tantas cosas, no solo en la iglesia, sino en el trabajo o cosas en la casa que descuidamos nuestra relación con Dios, pero también descuidamos la relación de nuestras familias, ¿no? Entonces, digamos que eso ha sido muy importante para nosotros entender eso, que de nada sirve estar haciendo muchas cosas y en tu casa y tu relación en tu casa y tu relación con Dios están mal. De esa forma creo que también podemos honrar lo que es el descanso sabático. Algunos se lo toman de un año de largo, 2, 3 años, pero yo, digo, yo cuando a mis 17, 18 años me tomé un descanso sabático, ustedes saben. Descanso sabático en realidad no, porque estaba en la iglesia, iba y venía, pero no sin trabajar, sin estudiar, sin hacer nada, me querían matar en mi casa. Pero después uno empezó a retomar la vida en serio y a crecer y un poquito en algún momento uno llega, ¿no? A tener esa parte donde cree que tiene que hacer actividades. Eh, pero ustedes invitan a respetar también esta parte donde Dios nos dice, bueno, pero hay un día que hay que bajar los decibeles, hay que bajarse un poquito los cambios y empezar a mirar la vida desde otro lugar. Exacto. Todo esto nace también porque muchas de las canciones que estamos sacando recientemente están hablando sobre los temas como la ansiedad y la depresión y la salud mental. La falta de descanso es un detonante muy fuerte en lo que es la ansiedad. Y a veces nos preguntamos por qué vivimos en una sociedad tan ansiosa, con depresión, y la verdad es que vivimos en una sociedad que no para. Y esta es la invitación, invitar a la gente que es necesario parar y está bien parar. En toda la Biblia vamos a ver ejemplos de cómo Dios nos invita a tener esos tiempos de descanso, que lo necesitamos. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en una sociedad donde queremos demostrar que valemos, queremos demostrar que somos importantes o queremos demostrar que podemos lograr muchos objetivos. Pero si atropellamos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo en el proceso, o nuestras familias, o aún más importante, nuestra relación con Dios, pues ¿de qué nos sirve? Y la invitación es esta, a que recordemos que es bueno tomar tiempos de descanso. Incluso yo tuve, después de ese burnout, tuvimos con mi esposa un año sabático de servicio, porque hay que trabajar, obviamente, pero de servicio en nuestra iglesia tomamos un año de descanso que Dios nos estaba guiando y después de eso nos permite llegar más lejos en la carrera. A veces hay personas que no descansan y eso se pueden arriesgar a que se quemen antes y no sigan adelante. Y un poco te permitió ver quiénes son las personas que están al lado tuyo, quiénes son las personas que siguen, quiénes son las personas que se mantienen firmes y esas cosas que, mira, recién estabas hablando y yo me estaba buscando cuál es el personaje que sufrió el peor de los burnouts en la Biblia. Y se me viene a la mente Job. Digo, este muchacho no paraba de orar, no paraba de sacrificar, no paraba de trabajar, hacía por sus 7 hijos, hacía sacrificios, hacía todo para evitar que sus hijos y sus otras hijas no sufrieran los castigos de Dios y así todo les tocó el burnout que le mandó Dios, que Dios le permitió, más bien dicho, que le ocurra a través de Satanás. Y yo digo, a veces uno se expone
a las influencias malignas que pueden pasar en nuestra propia vida cuando uno se expone demasiado, sin límites, sin frenarse, y cómo nosotros podemos empezar ahora, y esta es la pregunta, ¿cómo nosotros podemos empezar a frenarnos? ¿Cómo podemos empezar a decir, bueno, qué es lo que primero podríamos hacer para frenar este tema de estar trabajando sin descansar? Bueno, yo creo que primera vez, a veces Dios te va a llevar a encontrar la raíz de por qué estás trabajando tanto y por qué te cuesta descansar. En mi caso, quería agradar a las demás personas. Pensaba que en los aplausos de los demás iba a encontrar validación, pero me enteré que es algo muy superfluo, esos aplausos que te dicen, no, qué bien hiciste esto, qué bien esto otro, y de pronto encontrar que mi validación y que mi valor está en que soy hijo de Dios. Eso me ayuda a entender que Dios me ama, no por lo que yo puede llegar a ser. Y esta historia de Marta y María me enseñó que Jesús, ¿está bien servir a Dios? Claro que está bien servir a Dios, pero Jesús no está buscando gente que le sirva. Jesús está buscando gente que quiera pasar tiempo con Él. Y entendí que eso es lo primordial. Si yo desde ahí no construyo las demás cosas, tendría que empezar a reevaluar por qué hago las cosas. Y claramente cuando tengo una relación con Dios y entiendo que él no me ama porque haga más o haga menos en su obra, entiendo que tengo que sacar tiempos de descanso cuando mi cuerpo me lo pide. Nosotros por eso el Señor instauró un día de descanso a la semana. Hay gente que trabaja fuerte y se toma unas vacaciones al final del año. Esas vacaciones no te van a hacer nada. Tú necesitas descansar periódicamente y un día a la semana, como el Señor lo instituyó, es la mejor forma. Estaba viendo que ustedes como nombre de dúo, de agrupación, se llaman Letters o Cartas Worship. Bueno, aquí podremos hacer la salvedad para que ustedes nos digan por qué este nombre de cartas, a qué apuntaban. Me decías que lo tomaron de que somos cartas escritas, como nos decía el apóstol Pablo, pero a lo que quiero decir, preguntarles es, ¿por qué cartas y no a lo mejor casa, cuerpo? ¿Qué es lo que le llama tanto la atención de ser cartas? Bueno, la voy a responder yo. Sí, Lo sí, que sí. pasa, este versículo siempre nos ha resonado mucho porque habla de que somos cartas abiertas y el versículo habla de que es una carta que todo el mundo la puede leer. Y eso queremos que sea nuestra vida y las canciones que hacemos, que sea una canción que todo el mundo pueda leer y que pueda recibir bendiciones de eso. Entonces, ¿por qué no fue casa? ¿Por qué no fue iglesias o cosas así? Porque siempre hemos creído que mi hermano y yo somos esas cartas abiertas y tratamos siempre, incluso en las entrevistas, de ser nosotros mismos, de que la música que escribamos sea lo más sincera posible, sin acartonarnos mucho, sin querer mostrar algo que no somos. Por eso hacemos la música que nos gusta. Alguien nos dijo, ¿por qué hacen ese tipo de música? Hoy en día está pegando otras cosas, más latino, y nosotros nos miramos con mi hermano y no somos nosotros. Entonces estamos simplemente abriendo nuestra vida en nuestro proyecto musical y en nuestras canciones, donde hablamos de situaciones que hemos vivido, como la ansiedad, como la falta de descanso, como el burnout, porque sabemos que en medio de esas situaciones difíciles que pasamos, Dios obró y puede obrar en personas que estén pasando por situaciones similares. Y ese es nuestro objetivo, que sabemos que hay personas al otro lado que están diciendo, les cuesta descansar o están pasando por ansiedad o depresión. Queremos que estas cartas les lleguen a ellos y que les dé esperanza y les puedan informar que hay una salida y que en Dios podemos encontrar reposo que necesitamos. Y yo esta canción la escuché 2, 3, 4 veces y cada vez que la escucho le encuentro siempre alguna frase, algún texto o alguna parte que me impacta, que me toca un poquito más. Me gusta el segundo verso, la segunda frase que dice, olvidé lo que pasaba en la intimidad. Cuando uno en su pareja, con su esposa, uno a veces se aleja, se distancia, uno de alguna forma se olvida de lo que pasaba en la intimidad, y con Dios pasa lo mismo. Cuando nos alejamos un poco de Dios, medio como que también ahí lo que pasaba en ese momento de intimidad, cuando estábamos orando, cuando estamos platicando, cuando estamos hablando con Dios, se nos olvida y que tenemos que volver a reconstituir esa relación que se va quedando en el tiempo. Así que les agradezco muchísimo que hayan decidido tomar la decisión de
poder hablar de estos temas, de poder abrirse, de poder poner su corazón en la música que están haciendo y para que la gente pueda conocer sus otras canciones y acerca de los distintos temas que están tocando. Coméntenos, si bien, como les decía, aquí van a tener toda la información de la descripción de los lugares a donde pueden encontrarlos, ya sea en redes, ya sea en canales. Cuéntenos ustedes, díganos en dónde los pueden encontrar el público que nos está escuchando. Bueno, digamos que en internet nos encuentran como lettersworship.com, pero en las redes sociales @letters.wm de Worship Music. Ahí nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram y en YouTube también. Muy bien, así que es con WM. Bueno, ya se los voy a copiar para que la gente los pueda ver. A ver, vamos a editar una. Mientras tanto, yo les comento que toda esta información, como les decía, la van a encontrar en la descripción de este video que usted está viendo. Los invitamos a que los sigan a los chicos, a que les pongan likes, a que busquen más de su música en los canales de YouTube y descarguen la música de las distintas plataformas digitales, así ya la llevan con ustedes, creen sus propias playlists y los incorporan a las que ya tienen, así como nosotros hacemos como emisora cuando nosotros podemos incorporar más música. Aquí usted la va a escuchar en FM Libertad, la 95.7, y bueno, Letters.wm, de esa forma lo van a encontrar en las distintas redes sociales. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Claudio, y a toda la gente que nos escuchó, y nuestra invitación es a que no se les olvide descansar. Así es. Diego, Así es. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, Claudio, y sí, descansar es importante y sobre todo recuperar esa intimidad con Dios que por tanta actividad hemos perdido. Así es. Bueno, ellos son Letters Worship aquí por FM Libertad. Chau, chau, chicos. Y nosotros nos despedimos por el momento porque luego vamos a seguir teniendo más programación local, más música y más contenido para vos, para tu familia, para tu hogar y también para divertirte y pasarlo bien. Soy Claudio Gavigles desde FM Libertad, la 95.7, la radio que lleva algo distinto al aire del lugar en donde vos estás. Chau, chau.